Buenas noches, bienvenidos a la competencia de bilingüismo. Estamos con el programa de gestión integral del transporte con la ficha número 370-41. Esta semana empezó la guía número 3. Vamos a hablar entonces de los requisitos para esta guía y de las evidencias que se deben entregar. Esta guía va del 21 de octubre al 8 de diciembre de 2024. Recuerden que me pueden contactar vía email si lo requieren o también por el chat de la plataforma de Desayuno. La competencia que vamos a trabajar es interactuar en lengua inglesa de forma oral y escrita dentro de contextos sociales y laborales, según el marco común europeo de las lenguas. Para la guía número 3, después de que aprueben sus evidencias, se les va a aprobar este resultado de aprendizaje, que es discutir sobre posibles soluciones a problemas sociales dentro de un contexto variado. Hay 6 evidencias para esta guía, divididas en 2 actividades. La actividad número 1 comprende 3 evidencias y la actividad número 2 comprende otras 3 evidencias. Esta semana ustedes deben realizar un cuestionario que tiene como cronograma del 21 de octubre al 27 de octubre de 2024. Este cuestionario lo presentan común y corriente mediante la plataforma Desayuna. Recuerden que son 15 preguntas y que tienen 3 intentos para resolver el cuestionario. Se les va a calificar el intento que más puntuación haya, en el que mayor puntuación hayan tenido. Entonces, el objetivo de este cuestionario es que aprendamos a hablar acerca del futuro. Entonces, vamos a ver 3 estructuras para hablar del futuro, que son will, going to y presente continuo. Y vamos a hacer algunos ejercicios. Estos ejercicios los pueden hacer libremente, no se van a calificar, es solo para que ustedes pues practiquen el tema. De pronto les surgen algunas dudas, alguna duda. Entonces vamos a empezar con la explicación de going to. Para el futuro tenemos 3 estructuras. Tenemos una estructura que es will, una que es going to y otra que es presente continuo. Cada una de estas estructuras se usa para el futuro, pero tienen un objetivo diferente. Por ejemplo, will se usa para el futuro, pero cuando se toma una decisión espontánea. Por ejemplo, una persona dice, let's have a party, y la otra dice, okay, I will buy drinks. Ese okay, I will buy drinks es una decisión espontánea que se hizo con base, pues, en la sugerencia de la otra persona. También se puede usar con predicciones. Our team will win next week. Nuestro equipo ganará la siguiente semana. Y para promesas. Tell me your secret. I won't tell anybody. Yo no le diré a nadie. Going to se va a usar para acciones futuras, pero estas acciones son planeadas. Siempre va a haber una planeación antes de que esa acción se realice. Por ejemplo, we are going to get married. Nos vamos a casar. Pues para que alguien se case tiene que haber una planeación y tienen que estar 100% seguros. Por eso se usa going to, una acción planeada. También se puede usar para predicciones, pero predicciones basadas en evidencias, ¿vale? Will es para predicciones, pero estas predicciones no tienen evidencias. Pero en going to las predicciones sí deben tener evidencias. Por ejemplo, look at this vase is going to fall. Look at this vase, perdón, is going to fall. Entonces, está viendo ahí la persona que el florero se va a caer, ¿vale? Entonces, la prueba o la evidencia es que el florero está tambaleando porque lo está viendo.
Pero en will la predicción no tiene evidencia. Dice, nuestro equipo va a ganar, pero no hay ninguna evidencia de que eso vaya a pasar de verdad. Esa es la diferencia entre predicciones con going to y con will. Y tenemos también presente continuo para hablar de futuro, pero este futuro tiene que ser cuando ya se sabe la fecha y el tiempo de esa acción. Es como cuando ya tienes una cita y está 100% confirmada. Por ejemplo, we are getting married in June. Nos casaremos en junio. Ya hay una fecha y una hora para que eso pase. Tiene que estar 100% seguro. Y no podemos usar el presente continuo para predicciones. Solo se va a usar going to y will. Esos son los 3 tiempos que se usan para el futuro. Entonces, hasta ahí solo hemos visto el objetivo de cada una de esas estructuras, pero no hemos visto gramaticalmente cómo se organiza. Vamos a ver ahora, como les dije anteriormente, vamos a empezar con going to, entonces vamos a ver la estructura ahora sí del going to. El going to en realidad se llama be going to porque siempre va a llevar el verbo to be. Recuerden que el verbo to be es el are, is or am. Aquí está, ya lo iba a escribir. Is, are or am. La estructura de going to siempre va a llevar el is, el are o el am. El is lo vamos a usar cuando es solo una persona. El are cuando son 2 o más personas. Y el am lo vamos a usar para la persona yo. La estructura del be going to un afirmativo sería subject, un sujeto, por ejemplo, I, then verb to be, luego el verbo to be, que tiene que hacer sentido con el sujeto. Entonces, por ejemplo, si mi sujeto es I, el verbo to be correcto es am. Luego el going to, un verbo base, el verbo no cambia, no se le debe hacer nada, y un complemento. I am going to buy a car. You are going to buy a car. En este caso, el verbo to be cambia porque la persona cambió. Tenemos your, debe ser are. En negativo, la estructura es la misma, solo que al lado del verbo to be vamos a poner not. I am not going to buy a car. Y en preguntas, vamos a dejar la persona de segundas. Y empezamos con el verbo to be. Are you going to drive to work every day? Luego vamos a la estructura del will. Will es un poco más simple porque no se debe usar verbo to be, solo vamos a usar la persona, el will, o a veces van a encontrar una contracción que es un apóstrofe y 2 L's, un verbo y un complemento. Por ejemplo, I'll buy a small one. En negativo pueden decir will not o pueden usar la contracción won't. Entonces nos queda sujeto. Dime, Eri. Ah, bueno, creo que se te levantó la mano. Ah, no, sí, sí. ¿Quieres bueno, estás escribiendo. Ok. ¿En qué caso se usa el apóstrofe? Cuando tú quieres hacer una contracción. Solo cuando tú quieres hacer contracción. Digamos, tú puedes decir, she will buy a car. ¿Sí? Completa la oración. Pero si tú quieres hacer la oración un poquito más chiquita y más rápida, sobre todo al hablar, tú puedes unir estas dos palabras, el she y el will. Y te quedaría she, y ahí va la apóstrofe y la doble L. She'll buy a car.
Siempre que uses la contracción, vas a usar el apóstrofe. Listo. Si ya quieres hacerlo en negativo, pues hay dos opciones. Puedes decir will not, que es el auxiliar completo, o puedes usarlo si el apóstrofe solo se usa ahí, en este caso, si estamos hablando de los auxiliares de futuro, sí, solo lo usas para hacer las contracciones. Porque hay otro que se usa para posesivos, pero eso es, digamos así. Yo creo que este tú lo has visto. Digamos, yo puedo decir, this is Erika. Ay, this is Erika's phone. Entonces, ahí estoy usando el apóstrofe, pero no estoy usando ningún auxiliar, sino un posesivo. Estoy diciendo el celular de Erika. No sé si te referías a que habías visto esa apóstrofe. Ok, listo. Vale, entonces vamos a las negativas. Puedes usar, como te decía, el will not completo o el won't para unir el will y el not. Puede ser la contracción del will y el not. Entonces puedes decir, I won't buy a small one. O si lo quieres usar completo, I will not buy a small one. A small one. Y para las preguntas, como en el caso anterior, el sujeto va a ir de segundas. Siempre, en todas las preguntas, el sujeto va a ir de segundas. Nos quedaría, will you buy a car? Lo único que cambia es la posición del sujeto y el auxiliar. Ese sería will. Y finalmente tenemos presente progresivo. Este presente progresivo tal vez lo hayan escuchado para decir acciones que están pasando en este momento. Por ejemplo, I am explaining. En las preguntas no se puede colocar el apóstrofe. No, en las preguntas no puedes hacer contracciones. Solo en afirmativas puedes poner el apóstrofe y la doble L. Vale. Entonces, para... En negativa sí, sí, en negativa puedes hacer esta. Want. Listo. Entonces, ese era will. Pasamos a presente progresivo. Entonces, te decía que este posiblemente lo has escuchado cuando uno habla de actividades que están pasando en este momento, ahora. Por ejemplo, I am explaining. Yo estoy explicando en este momento. Eso está bien, pero esto también se puede usar para el futuro y tiene la misma estructura. Entonces, yo puedo decir, en lugar de now, que es ahora, yo puedo decir, I am, I am having or taking class tomorrow at 7. Aquí ya le cambié la expresión a que es mañana a las 7 de la mañana o de la noche. Pero sigo usando la estructura del presente continuo. Esto es totalmente válido y esto se usa cuando la actividad que va a pasar en el futuro ya está totalmente confirmada y tiene una fecha y una hora. Para que no te confundas tal vez en que la traducción sea yo estoy tomando clase, pero es futuro, es porque también se puede usar con el futuro. Y la traducción no sería como yo estoy tomando clase, sino yo tomaré clase mañana. Y la estructura es entonces subject, el sujeto, verb to be, entonces lo mismo, tienes que
que el verbo to be sea acorde a la persona, la que estás hablando, y luego un verbo con ing. Por ejemplo, I'm visiting, está la persona, está el verbo to be, solo que está en contracción, porque esto también se puede hacer. Si tú quieres contraer el verbo to be, puedes decir, en lugar de I am, dices am. En lugar de she is, dices she's. Y para el de are, en lugar de you are, puedes decir your. Entonces aquí está la persona, el verbo to be y un verbo con ing. I'm visiting the local Ford dealer tomorrow at 5. Voy a visitar el concesionario de Ford mañana a las 5. En negativo, puedes, para poner el no, le pones el no después del verbo to be. Y aquí también puedes hacer contracciones, pero son diferentes. Ya no van a ser estas de acá, porque estas son las contracciones de afirmativo, sino que vas a usar las siguientes. Si quieres decir she is not, dices she isn't. You are not, you aren't. Y la de I am not no se puede contraer. No hay una contracción que una estas dos palabras, ¿listo? La única contracción que podrías hacer ahí sería esta, pero le pones el not completo, I'm not. Esas serían las contracciones que puedes usar ahí. Y el resto es igual. Voy a esperar a que escribas tu pregunta, ¿listo? Bueno, creo que no ibas a escribir. Entonces, un ejemplo sería, Teresa is not buying a car tomorrow. Yo solo puse aquí mayúscula para que se viera que lleva ing, pero pues no tiene que estar en mayúscula, ¿listo? O si quieres usar la contracción, puedes decir, Teresa isn't buying a car. Y para las preguntas, lo mismo que las anteriores, vas a poner el sujeto de segundas. Entonces, empiezas con el verbo to be y luego el sujeto. Is Teresa buying a car tomorrow at 3? Si de pronto, bueno, este ya sería todo el tema del quiz, pero no sé si tal vez te queda alguna duda de... Yo sé que es muy rápido, pero la idea es que hagamos una práctica ahorita, pero quiero saber si tienes alguna duda antes de la práctica. En inglés lo único que se escribe en mayúscula es cuando hablo de mí. Sí, cuando hablas de tú. Y pues en otros casos que serían, digamos, nombres propios o países o los idiomas o los días de la semana, los meses del año, sí, que todos esos empiezan en mayúscula por ser nombres propios. Pero sí, digamos en una oración así donde solo tienes una persona y un verbo y un sujeto, sí, el único que va en mayúscula es I.
Entonces, voy a repetir una cosita antes de que hagas este ejercicio. No, pues lo puedes hacer en el chat para mirar si entendiste los usos, los diferentes usos. El ejercicio se trata de escoger cuál de los tiempos se debe usar en la oración. Entonces tienes que revisar el contexto de la oración y mirar si es una decisión espontánea, pues sería will. Si es algo planeado, sería going to. Si es, si es algo 100% confirmado que tiene fecha y tiempo, sería presente continuo. Por ejemplo, if he trains hard, si él entrena lo suficiente o estudia lo suficiente, en este caso, he will be a good mechanic or he's going to be a good mechanic. Voy a hacer esta para que tú hagas las demás. En este caso sería will, porque es una predicción, pero esta predicción no tiene una evidencia. No tiene una evidencia porque está en un condicional. O sea, si él entrena duro, va a ser un buen mecánico. Pero no hay una evidencia que diga que él va a ser un buen mecánico. Es solo si entrena duro, si trabaja duro. No hay una evidencia concreta. Entonces recuerda que predicciones se puede hacer con will y con going to, pero con going to debe haber una evidencia. Como aquí no hay una evidencia, entonces vamos a usar will y nos quedaría if he trains hard, he will be a good mechanic. Vas a hacer las siguientes, pues escribes la respuesta que consideres correcta al chat. La B, la C, ay, ¿y por qué E? A, B, C y D. La D tiene dos partes, entonces es una conversación, ¿vale? Primero, ay, ¿por qué no me deja editar? Primero, primero habla una persona que dice, Betty hasn't arrived yet. Y luego hay otra persona que le responde, don't worry. Y entonces ahí tú usas si es will o going to. Si tienes de pronto alguna duda de vocabulario sobre las oraciones, me puedes preguntar por el chat. Listo, voy a esperar a que tengas las tres para darte la retroalimentación.
Ok, en la B, Eri, no, la opción no estaba con going to, solo está o presente continuo o will. Entonces, ¿cuál de esas dos escogerías? Will, pero mira que esto tiene una fecha. Entonces, devolvámonos aquí arriba y miramos cuál es el que son actividades que ya tienen fecha. Ok, ok. Pero sí ya tiene fecha. Entonces tocaría, ¿cuál de los tres? Ujú, bien, sí, señora. Entonces sería, en este caso, they are repairing or they will repair. They are repairing, they are repairing. Bien, listo. Entonces esta es porque tenemos la fecha ahí estipulada. Con will no hablamos de planes, ¿listo? No dices como mañana voy a ir al dentista, a no ser que sea una predicción, no sé, pero no creo. Entonces, will solo lo vas a usar si son predicciones, como mañana va a llover, o si son decisiones instantáneas. Entonces, de pronto tengo hambre, voy a comer algo, pero no para planes. Vale, en C dijiste will. Ok. Esta oración es una predicción, ¿cierto? ¿Si la tomaste como una predicción o cómo la tomaste? Como predicción, listo. Entonces, esta predicción que tenemos aquí, ¿tiene una evidencia de que eso sí vaya a pasar o no tiene una evidencia de que sí vaya a pasar? Sí tiene evidencia, ajá, sí, listo, le está diciendo que es una aprendiz activa y que ayuda a las personas, ¿cierto? Entonces, y servicial, eso, servicial es la palabra, bien. Entonces, aquí arribita vamos a mirar cuáles son las predicciones con evidencia. Entonces, si las predicciones tienen evidencia, es going to, ¿listo? Si no la tienen, es will. Entonces, esta no tiene evidencia y esta sí tiene evidencia. Going to see, will no. Con base en esto, ¿cuál sería entonces en la C? You are going to have or you will have. Ay, 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 ay. Exacto. You are going to have porque tenemos una evidencia. Y en la D dijiste que era will. Listo.
Bien, esa está perfecta, will. ¿Y por qué? ¿Por qué pusiste will? ¿Qué objetivo tendría esta oración de los que están arriba? Ajá, sí, la llamará por teléfono. Y aquí hay una palabra clave que es immediately. Entonces, la voy a llamar inmediatamente. Eso quiere decir que es una decisión espontánea. Alguien te dice, oye, Betty no ha llegado y está muy tarde. Entonces el otro responde, no te preocupes, ya la llamo, la voy a llamar. Es una decisión espontánea. Ajá, bien, listo. Lo más importante cuando hablamos así de diferentes futuros es que tú tengas claro esto. ¿Cuál se usa para qué? Porque la estructura ya es algo más mecánico, digámoslo así, es algo que tú tienes que seguir paso a paso. Pero los usos sí son más de leer el contexto en el que te están pues hablando o diciendo las oraciones. Esa sería pues la práctica de hoy. Voy a esperar tus preguntas, obviamente. Es como una regla a seguir, sí señora, ya cuando sigues la estructura es una regla, como en matemáticas. Ujú, sí, según el contexto que esté ahí, tú ya escoges si will o going to o presente continuo. Para la estructura, bueno, ya hicimos un ejercicio para que tú practiques los objetivos, los diferentes objetivos, que son estos tres. Para la estructura te voy a enviar 3 links. No los tienes que hacer en este momento. Puede ser de pronto si ahorita tienes tiempo o si quieres antes de que presentes el quiz. Y estos links te van a decir si estás en lo correcto o si estás en lo incorrecto. Entonces, por ejemplo, en el primer link vas a practicar presente progresivo en afirmativo. Entonces, tú lees aquí qué tienes que hacer y muestras el ejemplo. Entonces, el ejemplo es Jane, espacio, y a magazine y el verbo read. Entonces, como es presente progresivo, en afirmativo te quedaría Jane is reading a magazine. Aquí tenemos Alexander, watch y film. Entonces sería Alexander is watching a film. Cuando acabes todos los ejercicios, le das clic en check y la misma página te dice cuál tuviste correcta y cuál tuviste incorrecta. Y puedes acceder a la explicación, o sea, por qué te quedó mal. Sí, en estos tienes varios intentos, tú los puedes hacer cuantas veces quieras, solo refrescas la página y los puedes repetir. Pero pues para aclarar, por si de pronto no queda claro, esto no es el que se va a calificar, este es solo para que tú practiques por tu cuenta las 3 estructuras, pero recuerda que el que te da la calificación de la evidencia es el cuestionario que encuentras en Sayuna. Listo, Erika. Em, De todas maneras, si tienes de pronto alguna duda que no te surgió durante la sesión, porque a veces pasa, uno se pone a hacer los ejercicios y ya empieza a hacer preguntas, recuerda que yo estoy disponible mediante el chat de Desayuna o mediante el correo electrónico. Yo reviso todos los días, si no te contesto rápido es porque pues no tengo el computador a la mano o el celular, pero yo les contesto apenas ingrese a la plataforma. Para el, para el cuestionario, pues recuerden que entran a Sayuna, buscan la guía 3, que está por aquí más abajito, buscan bilingüismo, las actividades de bilingüismo, y es este primer cuestionario, este es el que
se va a calificar. Recuerda que igual cuando suba la grabación, antecitos de la grabación va a haber un resumen donde tú puedes ver el, el PDF de lo que usé para hacer la explicación y las tablitas, la estructura, etcétera. ¿Tienes de pronto alguna duda extra? Que listo, Erika. Muchas gracias a ti por participar. Que tengas buena noche. Bye bye. See you next week. Bye.